están, queridos amigos y hermanos? Nuevamente nos reunimos para poder estudiar la palabra de Dios. Y como hemos estado estudiando acerca de el Génesis, nos quedamos la semana anterior revisando lo que menciona el Génesis capítulo 11 acerca de Noé, el error que cometió Noé, ese error que trascendió hasta la vida y generaciones futuras de sus hijos. Y también cómo hemos visto cómo esto puede afectar inclusive hasta los últimos tiempos o los últimos instantes de la historia de este nuestro mundo. Es un asunto muy interesante sin duda. Hoy día vamos a revisar lo que Génesis capítulo 12 hasta el capítulo 14 nos muestran. Ahora con el personaje de Abraham. Bienvenidos sean todos a Lecciones Bíblicas, su programa favorito. Antes de iniciar este pequeño estudio, vamos a elevar una oración. Te damos gracias, bendito Señor, por lo que nos permites hacer en este momento. Ten misericordia y piedad de nosotros y puedas dirigirnos, Señor, en este estudio. Usa nuestra mente, Señor, y que estas sean tus palabras para honra y gloria tuya, Señor, y salvación de muchos. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén, Señor. Pasó entonces, queridos amigos y hermanos, la descripción de lo que la última parte del Génesis capítulo 11 habla concerniente a los descendientes de Noé. Y entrando al capítulo 12, encontramos la introducción que hace el autor del Génesis, el patriarca Moisés, al personaje muy conocido y muy importante en todo el plan de salvación, Abraham. Abraham es conocido como el padre de multitudes o el padre de todas las naciones. Inclusive es el padre de todos aquellos que tienen fe en Dios y tienen la fe puesta también en el Señor Jesucristo y en la promesa de una vida nueva en Él. Todos somos hijos de Abraham por esa fe. Y menciona las Escrituras en el versículo Génesis 12, versículo 1 en adelante, el llamado que Dios hizo a Abraham. Y Dios le dijo a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela, dice las Escrituras. Abraham vivía en Caldea. Si nosotros revisamos la zona de donde se ubicaba Caldea, pues Caldea resultaba siendo el antecesor o la zona inclusive donde se formó este gran y vasto imperio de Babilonia. Así que, tomando en cuenta lo que mencionamos en la lección anterior y trayendo a colación o al recuerdo el personaje de Nimrod, aquel que se situó en esta llanura, en la llanura de Sinar, que también allí se forma este pueblo, esta nación, Babilonia, y formó la ciudad y creó y ayudó para la construcción de una torre. Vemos ahora a Abraham en este mismo sitio, en esa misma zona. Pero si revisamos también el contexto de los descendientes de Noé, Noé tenía 3 hijos, estaba Sem, estaba Cam y estaba Jafet. Vimos la maldición que tenían los hijos de Cam, de manera especial Canaán y sus descendientes, pero notamos de que Abraham, si bien es cierto, vivió en este lugar, en esta zona donde desde un inicio se desobedeció las órdenes del Señor y se manifestó una abierta enemistad contra Dios, encontramos a Abraham, siendo descendiente de Sem, era semita. Abraham, siendo descendiente de Sem, viviendo en las tierras de un descendiente de Canaán. Es algo interesante, pero es necesario poderlo tomar y quiero traer ahora a vuestra mente y de manera especial a los que les gusta estudiar las escrituras y comparar lo que la escritura menciona. Quiero traer a colación a un personaje y este personaje es Zorobabel. Hemos escuchado y hemos leído mucho acerca de Zorobabel posiblemente. Las escrituras lo mencionan, en Ageo también lo menciona. Zorobabel, el significado de este nombre, mis queridos hermanos, es descendido o salido de Babilonia.
porque fue Zorobabel uno de los líderes, una de las personas que lideró al pueblo de Dios que después que estuvieron muchos años esclavos en Babilonia, 70 años esclavos en Babilonia, fueron liberados y regresados a su tierra. Entre esos líderes estaba Zorobabel. Y cosa interesante, Zorobabel significa aquel que es descendido o salido de Babilonia. Dios llama a Abraham, mis hermanos, mis queridos hermanos, de Caldea. Caldea, que tiene que ver con Babilonia, para ofrecerle y darle su promesa. Esto sin duda resultó siendo una prueba también para Abraham. Recordemos que las escrituras dicen que Dios no tienta a nadie. Esto no es tentación para Abraham, pero eso es una invitación para algo bueno, para ser bendecido por la fe. Y resulta siendo una prueba porque sin duda Abraham, al ser descendiente de Sem, creía en Dios, confiaba en el Señor. Y esta prueba el Señor le dio para justamente tener oportunidad de ejercer esa fe que él profesaba. Y Dios quería hacerlo, Padre, de multitudes. Y tuvo que salir de esa ciudad. Abraham tuvo que salir de esa sociedad para ir al lugar prometido, a la tierra prometida. Hay una invitación también en el Apocalipsis capítulo 18 para el pueblo de Dios de este tiempo de salir de ella, de salir de Babilonia, pueblo mío, dice el Señor. Es cosa interesante. Desde el padre Abraham, desde el patriarca Abraham, existe esa invitación del Señor para poder salir. Y esa invitación no es para cualquiera. Esa invitación es para el pueblo que profesa tener fe en Dios. Qué maravilloso es esto. Esto recibió el padre Abraham. Y luego avanzando en la historia, podemos notar que por ser un ser humano, Abraham también tenía sus flaquezas y sus debilidades. Y esto también se puede ver representado en el pueblo de Dios. En los versículos 10 en adelante de Génesis capítulo 12, cuando Abraham ya había llegado a la tierra que el Señor le había mostrado. Recordemos de que Abraham salió de la tierra sin saber a dónde ir, solamente confiando en el Señor. Miren, el tener fe en el Señor no nos asegura que en un momento, cuando nos descuidemos o nos desliguemos de la mano del Señor, no vayamos a pecar. Así que no existe esa creencia, no es verdad esa creencia que si hoy somos salvos vamos a ser siempre salvos. Eso no es así. Y eso nos lo muestra también esta porción de las Escrituras y otras porciones más. Abraham había demostrado fe en el Señor saliendo, pero estando ya en la tierra prometida, el Génesis capítulo 12, 10 en adelante, menciona y nos muestra a un Abraham temeroso. A un Abraham que temía por su vida y temía de hombres, de hombres carnales. Y un Abraham, por ende, un Abraham que se había olvidado que tenía un Dios todopoderoso. Cuando hubo hambre, dice, en la tierra, Abraham viajó. ¿A dónde? Las Escrituras lo mencionan. Viajó a Egipto. Y el país de Egipto es muy significativo dentro de las profecías de la palabra de Dios. En el Apocalipsis se menciona a Sodoma y a Egipto como el lugar donde se crucificó a Cristo. Y se menciona de manera especial a Egipto porque Egipto era un país donde había mostrado un acérrimo e intolerante ateísmo. ¿En qué sentido acérrimo e intolerante? No aceptaban en lo absoluto la existencia de Dios. Ateos, totalmente. Abraham, el padre de multitudes, el padre
de las naciones que en él, en su simiente, iban a ser salvos, la simiente que es Cristo, iban a ser salvos, yendo a un país donde se proclamaba y se vivía la incredulidad para con Dios, el padre de la fe, como mencionan las Escrituras. Esto es, mis queridos hermanos, muy importante que nosotros lo tomemos en cuenta, porque es aquí donde se muestra que era necesario seguir siendo pulido por el Señor. Y estando en Egipto, aún así, las Escrituras nos manifiestan, Dios no abandonó a Abraham y utilizó al rey de este reino pagano, el rey egipcio, para llamar la atención de Abraham, para mostrarle lo que era la moral, para mostrarle lo que era la fidelidad para con Dios y para con la gente. De esta manera, Abraham recibió la amonestación, sin duda, de parte del Señor. Y también, sin duda, volvemos a repetir, Abraham acepta y reconoce que había pecado. Y Abraham vuelve a poner su fe en Dios. Ya habiendo adquirido, ya habiendo recibido la promesa, ya estando en la tierra prometida, Abraham no tenía ningún motivo, ninguna razón, teniendo a Dios de su parte, para ir a Egipto. Eso nos puede estar pasando, queridos amigos y hermanos. Habiendo recibido a Dios en nuestra vida, habiendo recibido a Cristo, nuestro Salvador, en nuestro corazón, desligarnos de Él para apoyarnos en la fuerza de los hombres. Y déjenme decirles que proféticamente, en esta parte, el pueblo de Dios va a ser probado en los últimos tiempos. Tiempos que ya estamos empezando a vivir. Gran hambruna llegará a la tierra. Y va a haber un gobierno que se va a levantar. Un gobierno político y religioso que ya está sintiéndose sus pasos. La herida de la bestia, como dice la profecía, está siendo ya sanada, mis queridos hermanos. Y pronto escucharemos el rugido de esa bestia. Gran hambruna se aproxima a la tierra, y los que hemos recibido grande luz de parte del Señor, y los que hemos manifestado fe en el Señor en este momento donde hay sosiego, donde hay todavía se puede adquirir el bienestar y el confort, ¿cómo vamos a estar en ese momento? Cabe una posibilidad, mis queridos hermanos, que caigamos también en este engaño, así como cayó Abraham. Pero siquiera Abraham en ese tiempo tenía esa oportunidad de poder reflexionar y volver al Señor. El pueblo de Dios en los últimos tiempos, cuando venga esta hambruna general y deje su confianza en el Señor y apoye y ponga su confianza en los hombres, ¿habrá todavía oportunidad para volver al Señor? Es algo que nosotros necesitamos meditar y estudiar por ende los tiempos proféticos. Y eso es algo que debiéramos hacer, mis queridos hermanos, para que podamos nosotros estar seguros del tiempo en el cual nosotros estamos viviendo. La historia no termina allí, que toca la lección para nuestra meditación, sino que continúa en el capítulo 13, donde encontramos un conflicto que se encuentra entre los sirvientes de Abraham y los sirvientes de Lot. Habíamos dicho de que Abraham había recibido la amonestación de parte del Señor a través de ese rey pagano y había recibido esa reprensión dura sin duda y vergonzosa sin duda, que un rey pagano llame la atención a aquel a quien el Señor le estaba dando la promesa y la oportunidad de ser el padre de todo el pueblo de Dios. Vergonzosa sin duda. Pero Abraham aprendió esto y nosotros destacamos este asunto, mencionamos que Abraham había aprendido eso cuando apreciamos la forma
cómo Abraham trata la situación, el conflicto que hubo entre los sirvientes de Abraham y los sirvientes de Lot. Abraham se mostró misericordioso. Abraham se mostró compasivo. Abraham se mostró benévolo para con su sobrino Lot. Algo que nosotros debiéramos mencionar, así como Abraham, Lot también era descendiente de Sem y había salido de Caldea igual que Abraham. Y Abraham estaba Lot estaba juntamente con Abraham para tomar posesión, por lo menos de la promesa, aunque vivieron como extranjeros, pero para tomar posesión de la promesa de parte del Señor. Esa promesa influyó también para con Lot. Pero sin duda, el relacionamiento que Lot tenía para con Dios era diferente al relacionamiento que Abraham tenía con Lot. Y los criados de Lot, el relacionamiento que los criados de Lot tenían para con su señor Lot y para con Dios era diferente que los criados de Abraham tenían para con Abraham y para con Dios de igual manera. Así que hubo una contienda entre esos y Abraham le dice, elige a dónde ir. ¿Y qué eligió Lot? Eligió los lugares más fáciles, donde había tierra más productiva, donde había agua, donde había abundancia y comodidad en todo el sentido de la palabra. Sodoma. Lot decidió ir a Sodoma. Estando en la tierra de la promesa, Lot decide ir a Sodoma. ¿Y qué dice las Escrituras? ¿A dónde fue Abraham? Abraham dice que se fue a la montaña. Se fue al monte, al sur de lo que después vendría a ser Judá. Eso es un asunto también interesante. Lot, Sodoma, comodidad, llanura, Abraham en los montes. Recordamos también de esta manera la invitación que existe de parte del Señor. Y quería mencionar, aprovechando lo que acabamos de mencionar, el pueblo de Dios, los patriarcas, desde siempre, mis queridos hermanos, no han vivido en ciudades, no han vivido en la llanura. Desde siempre, y eso es fácil poder identificar en las Escrituras, siempre han vivido en la montaña, alejado de la inmoralidad que por lo general se encontraba en las ciudades. El pueblo de Dios siempre ha habitado en los montes, los hijos de Dios. Y hay una invitación de parte del Señor también para poder salir e ir a vivir justamente a estos lugares apartados, en los montes, en el campo, de manera especial. Y esa invitación viene a ser cada vez más sonora y retumbante en estos tiempos donde todos podemos evidenciar lo que realmente la ciudad provee. Comentando un poco con uno de nuestros hermanos de Venezuela que están aquí. Sabemos la situación que Venezuela está pasando ya desde hace bastante tiempo. Y este hermano de Venezuela que había venido también como misionero con toda su familia para aquí, para el canal de la Red de Venir. Allá vivía ya hace muchos años en el campo, desde antes que exista la crisis en Venezuela. Y este hermano, como testimonio, me dijo de manera personal, nosotros jamás sentimos la crisis. ¿Cómo? Si la crisis es general en toda Venezuela, sí, pero de manera especial en las ciudades. Ellos vivían, él y su familia vivían en el campo. Jamás sentimos la crisis. Siempre tuvimos que comer. ¿Notan cuán sabio es nuestro Dios? ¿Dónde Él desea proveer el sostenimiento de su pueblo? La parte final de Isaías 58, los últimos 3, 4 versículos de Isaías 58, el Señor dice que Él quiere sustentar con la heredad de Jacob, su padre. Porque el Señor quiere llevar, dice, a las alturas de la tierra.
Y allí quiere el Señor sustentar a su pueblo. Es algo interesante. ¿Cuáles son las alturas de la tierra? Las alturas de la tierra no es el cielo, son los montes, mis queridos hermanos. Es el campo. Allí es donde el Señor quiere y va a sustentar a su pueblo. Zacarías capítulo 10, versículo 1 dice que el Señor promete dar su lluvia, lluvia en la estación tardía, no en cualquier lugar, dice que va a ser en el campo. El derramamiento del Espíritu Santo no va a ser en cualquier lugar. Necesariamente por las Escrituras va a ser en el campo. Desde siempre fue así. Y el Padre de todas las naciones, el Padre de todos aquellos que confiamos y creemos en Dios y aceptamos a Cristo como nuestro Salvador, después de ser reprendido por el Señor, Él entiende y sumisamente va y obedece la voz del Señor para ir y habitar en las montañas, en los montes. Es un asunto interesante que también nosotros queríamos destacar ahora. Y luego viene el capítulo 14 también, mis queridos hermanos, donde se habla de un conflicto, una guerra. Y este conflicto tiene que ver de manera interesante con Babilonia y con Canaán. Pero ¿dónde se menciona aquí Babilonia? ¿Dónde se menciona Canaán? Bueno, leamos capítulo 14, versículo 2. Versículo 1 dice, y aconteció en los días de Anrafel, rey de Sinar. ¿Recuerdas a la llanura de Sinar? Babel, Nimrod. Amrafel, rey de Sinar, Arioc, rey de Elazar, Kedorlaomer, rey de Elam, y Tidal, rey de Goim. 4 reyes unidos en contra de los siguientes reyes: de Bera, rey de Sodoma, Birsa, rey de Gomorra, Sinab, rey de Adma, Semeber, rey de Seboim, y contra el rey Bela, la cual es Sorá. 4 reyes contra 5 reyes. Y hemos mencionado que esto tiene que ver con Babel, un enfrentamiento entre Babel o Babilonia y Canaán. Estos 5 reyes, incluidos Sodoma y Gomorra, si nosotros buscamos la ubicación geográfica, estaban en Canaán. Allí se ubicaban estos reinos, estos 5 reyes. Y más al norte encontramos a los 4 reyes que, como hemos mencionado, tienen que ver o están en relación a Babilonia. Un enfrentamiento entre estos 5 reyes se habían rebelado contra uno de estos 4 reyes. Y pasado un año, esos 4 reyes arremeten contra todos esos 5 reinos y llevan cautivos a la gente y se llevan los tesoros de las ciudades. Y entre ellos también toman posesión de lo que era la ciudad y los tesoros y la gente de Sodoma. Y entre ellos estaba Lot. Nuevamente recordemos Lot, semita. Lot que había llegado ya a la tierra de la promesa, pero había decidido irse a vivir a la ciudad, a Sodoma. Babilonia toma posesión de Canaán y se lleva cautivo a Lot, que en ese momento está representando a todo el pueblo de Dios, que en vez de querer obedecer al Señor para ir y vivir como el Señor quiere, decide vivir en la comodidad. Se lo lleva. Pero entra a tallar también, mis queridos hermanos, entra a tallar también Abraham. Abraham viviendo ya en la montaña. Abraham, el padre de la multitud. Abraham, el pueblo, representando al pueblo de Dios también en los últimos días, entrando en conflicto con Babilonia. Dígame si el pueblo de Dios de los últimos tiempos no estará en conflicto también con Babilonia. Claro que sí. Y eso nosotros lo sabemos muy bien. Entrando en conflicto con Babilonia, yendo a luchar para poder rescatar ¿a quién? Aparte del pueblo de Dios, a una porción del pueblo de Dios que estaba cautiva por Babilonia por no obedecer la voz del Señor de vivir en las montañas y decidió vivir en la ciudad. Y esto representa a Sodoma.
el pueblo de Dios de este tiempo es invitado para poder amonestar a las ciudades. En las ciudades que todavía está el pueblo de Dios. Y mis queridos hermanos, esto tiene mucha relevancia para nosotros hoy en día, porque es lo que el pueblo de Dios tiene que hacer. Traer la amonestación de parte del Señor para su pueblo de manera especial, buscando salvar a su pueblo, rescatar a los suyos que se encuentran todavía en Canaán, que están todavía en Sodoma. Y vemos que esto es lo que hace Abraham y de manera especial ataca el campamento donde se encuentra Lot. No es casualidad que eso esté así en la historia. No es casualidad. Y cuando son liberados, dice que grande botín adquiere Abraham. Y en los versículos 18 al 24, el diezmo de este botín Abraham entrega a alguien de quien no se registra su origen. Y este alguien es Melquisedec. Melquisedec, ¿qué significa? Rey de justicia. Y es el rey de Salem. Salem, que significa paz. Y los comentaristas bíblicos mencionan acerca de Salem, que es el antecesor de Jerusalén. Así que se encontraba también, mis queridos hermanos, este reino en esa zona de la tierra prometida. Cosa interesante. Jerusalén. Salem. Melquisedec. Sabemos que en Hebreos capítulo 7 se hace una comparación entre Melquisedec y Cristo, porque Melquisedec era sacerdote de Dios y a la vez era rey. Y también nuestro Señor Jesucristo, siendo sumo sacerdote y siendo rey. Y se hace esta comparación y este paralelo. Y es importante que después de esta batalla que hace el pueblo de Dios representado por Abraham, va a Babilonia para rescatar a los del pueblo de Dios que están presos por vivir y desobedecer al Señor, pero estar presos por Babilonia, por haber vivido en Canaán. Va y rescata a estos, y como resultado de esto, el pueblo de Dios representado por Abraham entrega el diezmo a Melquisedec. El diezmo que representa, mis queridos hermanos, un reconocimiento de la soberanía de quien es Dios. Reconocimiento de que todo le pertenece a Dios y todo el bien que Abraham tenía y que el pueblo de Dios de los últimos tiempos va a tener, le corresponde también a Dios. Así que, mis queridos hermanos, de esta manera podemos nosotros hacer este desenlace de la historia y aplicarla también a nuestro tiempo y a lo que el pueblo de Dios va a vivir dentro de no muy poco, de muy poco tiempo. ¿Estás preparado para esto? ¿Estás siendo representado por Abraham o estás siendo representado por Lot? Quizás te encuentras confiando ahora en el brazo del hombre, en Egipto. Déjame decirte que el Señor ahora te invita a confiar en Él. Recuerda que sin fe es imposible agradar a Dios. Y recuerda que todo lo que no procede de fe es pecado. Y solamente seremos justificados por la fe en el Señor Jesucristo. Esto significa volcar todo lo que somos al Señor para que Él pueda habitar en nosotros. Con Cristo estoy juntamente crucificado, escribió el apóstol Pablo. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Es lo que Abraham experimentó y lo que el pueblo de Dios de los últimos tiempos de igual manera necesita experimentar. ¿Estás dispuesto a hacerlo? Recuerda, no hay otra alternativa. Cristo es nuestra única salvaguardia. Que el Señor pueda bendecirnos y nos ayude a que esto sea una realidad en cada uno de nosotros. Vamos a orar. Te damos gracias, Señor, por permitirnos meditar en esta porción de las Escrituras. Suplicamos que pueda ser para salvación nuestra. En el nombre de Jesús te lo agradecemos. Amén. Hasta la próxima.